Shalom mis amados hermanos, bendiciones. Le damos gracias a nuestro Padre Eterno porque nos da la vida y pues una vez más nos permite estudiar su bendita y santa palabra. Así que mis amados hermanos, en esta hora vamos a hacer una oración. Vamos a pedir a nuestro Padre Eterno que sea con nosotros en esta hora y podamos tener ese privilegio de estudiar su bendita palabra. Así que les invito a orar. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Bendito eres tú, Adonai Elohim nuestro, Rey del universo. Gracias te damos en esta hora, Elohim de Abraham, Elohim de Isaac y Elohim de Jacob, por darnos la vida y permitirnos estudiar tu bendita palabra. Gracias, Padre. Escríbelo en nuestra mente y en nuestros corazones para que aprendamos a amarte. En el nombre de Yeshua elevamos nuestra oración, nuestra tefilá delante de tu presencia y decimos amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, en esta hora pues vamos a continuar con el estudio, ¿verdad? Tenemos en secuencia el estudio del libro de los Hechos y en esta oportunidad nos compete estudiar el capítulo número 7. Capítulo número 7 del libro de los Hechos y es en este capítulo donde encontramos lo que es vamos a decir la defensa, así, la defensa, o más bien dicho, el discurso de un hombre llamado Esteban. Un hombre llamado Esteban, que bueno, yo creo que la mayoría, pues, creo que lo conoce como uno de los diáconos, y que fue luego pues muerto, ¿verdad? Apedreado por la causa del Mesías. Así que pues invitados aquí a ubicarnos, ¿verdad? En Hechos capítulo 7. Vamos a Hechos capítulo 7 y el verso 1. Aquí vamos a ir leyendo Hechos 7 del 1 en adelante. Vamos a ver. Dice así: el sumo sacerdote, el Cohen Hagadol, dijo entonces, ¿es esto así? O sea, es decir, acuérdense que estamos en el capítulo 6, se le estaba a Esteban, le habían puesto testigos falsos para que dijeran, ¿verdad?, de que Esteban había hablado en contra de la ley, en contra de la Torah, de que Esteban había dicho que el Mesías iba a destruir ese lugar y además iba a cambiar las costumbres, iba a cambiar la Torá. Esas eran las cosas falsas, o eso era lo que los testigos tenían que hablar en contra de Esteban. Y es acá, ¿verdad?, en el capítulo 7, verso 1, donde se le pregunta, el sumo sacerdote, el Cohen Hagadol, le pregunta a Esteban y le dice, ¿es esto así? Es decir, ¿es esto verdad? Y aquí es donde Esteban en su defensa pues va a dar un discurso muy, muy bonito donde vamos a tener una narrativa, vamos a decir, es una narrativa, ¿verdad? De cómo decir, desde los comienzos, es decir, desde Abraham nuestro padre, y él va a comenzar a contar acá esta historia. Así que, pues espero que la disfrutemos también nosotros, acá narrada por Esteban. Dice acá el verso 2, estamos estudiando el libro de Hechos, estamos en el capítulo 7 y en el verso 2. Dice así el verso 2. Y él dijo, varones, hermanos y padres, oíd. El Elohim de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes que morase en Aram. Y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Vean qué lindo esto. Esto ya lo hemos estudiado muchas veces y podemos ver acá, pues, ¿verdad? La fe de nuestro padre Abraham, que iba a salir de la tierra sin siquiera el Eterno habérsela mostrado. Luego le dice, verso 4, estamos en Hechos 7, verso 4, dice,
Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Aram. Y de ahí, muerto su padre, el Eterno le trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora. Y no le dio herencia en ella, ni aún para asentar un pie. Fíjense bien, pero le prometió que se la daría en posesión a su descendencia después de él, cuando él no tenía hijo. Vean, todo esto acá, este discurso de Esteban nos está remontando a acordarnos cómo comenzó todo, ¿verdad? Cómo comenzó todo con un hombre llamado Abraham, al cual el Eterno pues le hizo la promesa de que le daría la tierra cuando pues mientras él vivía no le dio nada. Es decir, por ejemplo, pues cuando su esposa muere, él tuvo que inclusive comprarle a Efrón, tuvo que comprarle, ¿verdad? No solamente la cueva de Macpela, sino todo lo que es la heredad. Pagó muy caro. Hubiese dicho Abraham en ese momento, bueno, ¿cómo es eso que el Eterno me va a dar la tierra y hoy tengo que pagarla yo? Pero no, él en ningún momento, ¿verdad?, pensó eso. Él sabía perfectamente de que el Eterno le daría, fíjense bien, le daría la tierra. Y no se la daría a él exactamente, sino a su descendencia. Y realmente hasta el día de hoy, nuestro padre Abraham está durmiendo. Él está durmiendo, esperando que sea la resurrección de los muertos. ¿Para qué? Bueno, para que, como dice el libro de los Hebreos, capítulo 11, al final, que todos ellos, dice que están dormidos y que no se les dio a ellos decir lo que se les había prometido, sin antes, fíjense bien, darnos a nosotros también. Es decir, para que se nos diera a todos juntos. Esto es importante porque algunas veces hay personas que piensan, no, pues sí, nuestro padre Abraham, él está vivo, ¿verdad? Él está vivo, él ya resucitó y por eso es que pues nuestro Mesías dice que pues Lázaro fue al seno de Abraham. No, eso es una parábola. Eso ya lo hemos explicado, de hecho, en una parábola. Nuestro Mesías, en cierto momento, hablando de la resurrección, dijo que la Torá enseñaba en cuanto a la resurrección de los muertos. ¿Y a dónde enseña la Torá acerca de la resurrección? Bueno, en el tema de la zarza, cuando llama a nuestros padres, cuando llama al Eterno, el Elohim de Abraham, el Elohim de Isaac y el Elohim de Jacob. Entonces, ¿cómo es eso? ¿En qué momento se enseña la resurrección? Lo que pasa es que el Eterno los ve ya resucitados. No es que ellos estén vivos en alguna parte. Esto es bien importante entenderlo, ¿verdad? Porque de otra manera no entenderíamos cómo el Mesías está diciendo que la Torá, que Moisés enseña en la Torá acerca de la resurrección en el capítulo de la zarza, sí, cuando dice que él se hace llamar el Elohim de Abraham, el Elohim de Isaac y el Elohim de Jacob, el de Jacob, si la palabra misma dice que él no es Dios de muertos, sino de vivos. ¿Por qué? No es que Abraham esté vivo, sino que para él todos viven. ¿Por qué? Porque los mira ya en el futuro, los mira ya resucitados, porque para el Eterno las cosas que no son, para él ya son. Y ese es el principio que también quiere enseñarnos a nosotros en Hebreos 11, el principio de la fe. Así que, bueno, estamos en Hechos capítulo 7 y estamos estudiándolo verso por verso. Estamos estudiando el discurso de Esteban y tenemos acá, nos hemos quedado en el verso 5. Vamos con el verso 6. 7, 6 del libro de Hechos. Obviamente este capítulo, por ser muy extenso, es bastante posible que no lo terminemos hoy, pero pues vamos a avanzar hasta donde podamos. Así que dice así el verso 6. Y le dijo el Eterno así, que su descendencia sería extranjera en tierra ajena, y que los reducirían a servidumbre y los maltratarían por 400 años. Mas yo juzgaré, dijo el Eterno, a la nación de la cual serán siervos, y después de eso saldrán y me servirán en este lugar. Acá Esteban nos está recordando cómo el Eterno, ¿verdad? Allá en el libro de Génesis o en el libro de Berechit, capítulo, si no me equivoco acá, capítulo 15, quiero ver,
Sí, en el capítulo 15, cuando le dice el Eterno a nuestro padre Abraham que lleve unos animales, que va a entrar en pacto con él, y justamente pues ahí nuestro padre Abraham comienza a soñar, y el Eterno le revela en sueños que su descendencia iba a estar esclavizada, iba a estar oprimida por 400 años, pero luego el Eterno los iba a sacar con mano fuerte y brazo extendido, y además iban a salir con grandes riquezas, ¿verdad? Eso es lo que está contando aquí Esteban, y a nosotros nos está ayudando también para recordar las promesas, para recordar cómo comenzó todo. Vamos al verso 8. Y le dio el pacto de la circuncisión, y así Abraham engendró a Isaac, y le circuncidó al 8º día, Isaac a Jacob, y Jacob a los 12 patriarcas. ¿Verdad? Aquí ya nos está contando ya en el libro de Génesis capítulo 17, cuando nuestro padre Abraham es llamado y a circuncidarse, él, a su descendencia y a toda su descendencia, a todos sus hijos para siempre. Y que como el pacto de la circuncisión estaría en ellos como señal de la alianza entre el Eterno y Abraham y todos aquellos que pues somos los hijos de Abraham. Entonces esa señal estaría en nosotros. Algunos, pues sí, muchos tuvieron el privilegio de pues, ser circuncidados al 8º día, pero muchos ya hemos sido circuncidados ya mayores. Pero siempre es una bendición. ¿Por qué? Porque de la misma manera que Abraham fue llamado incircunciso, ¿verdad? También nosotros hemos sido llamados de la misma manera, incircuncisos, pero luego, después, ¿verdad? De la misma manera que Abraham fue llamado así, luego, pues, él fue circuncidado, y también nosotros ahora estamos siguiendo las mismas huellas de Abraham. Bendito sea el Eterno por ello. Así que dice luego el verso 9, y los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a Yosef para Egipto, pero el Eterno estaba con él. ¡Wow! Miren, aquí, como les digo, aquí Esteban nos está haciendo recordar cómo el Eterno había trazado y ha trazado ese camino tan especial. Vean, de cuando estudiamos las parashot y todo esto, las porciones de la Torá, y acá justamente pues está recordándonos cómo los patriarcas pues vendieron a Moisés, vendieron a Yosef, que por cierto hemos estado estudiándolo en esta semana que pasó, pero el Eterno estaba con él. Esto es algo realmente, ¿cómo decirles? Muy hermoso. Entender qué es lo que tenemos que pedirle nosotros al Eterno. ¿Saben que tenemos que pedirle a nosotros al Eterno todos los días? Que su presencia no sea parte de nosotros, que Él esté con nosotros. La otra vez les decía yo, Salmo 23 usualmente es traducido, el Eterno es mi pastor, nada me faltará. Yo les decía, la traducción verdadera es, el Eterno es mi pastor, Él no me faltará. Porque Él tenemos que pedirle que Él no nos falte, que Él esté con nosotros. No importa, algunas veces vamos a tener problemas, dificultades, pero que Él no se aparte de nuestra vida, que Él esté con nosotros ahí siempre. Eso tenemos que pedirle a Él. Que van a haber momentos que nos va a hacer falta algo, sí. Que van a haber dificultades, sí. Que van a haber momentos en los cuales quizás vamos a estar en escasez, sí. Que van a venir problemas, sí, pero que Él esté con nosotros. Porque si Él está con nosotros, le digo, wow, ¿quién contra nosotros? Lo que tenemos que tener nosotros es la certeza, es decir, la fe de que eso es así. Vamos a seguir. Verso 10. Y le libró de todas sus tribulaciones, hablando de Yosef, y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Vean, eso era porque Yosef tenía la bendición del Eterno. ¿Queremos nosotros tener la bendición del Eterno? Bueno, Él está siempre ahí, ¿verdad? Queriéndonos bendecir, queriéndonos dar de verdad esa bendición en todo lo que nosotros pongamos mano, en todo lo que nosotros hagamos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer?
simple y sencillamente obedecer sus mandamientos por amor. Eso es lo que tenemos que hacer, vivir una vida en santidad. Eso es lo que tenemos que hacer, llevar la cruz del Mesías. En otras palabras, vivir una vida negándonos a nosotros mismos y seguirlo a Él. Obviamente, algunas veces cuesta, otras veces no. ¿Por qué? Bueno, eso es porque tenemos aún esa variante en nosotros de que hay una lucha entre el cuerpo y el espíritu, pero tenemos el poder del Ruach HaKodesh que está dentro de nosotros. Él nos recuerda, nos ayuda, nos empuja para que podamos vivir una vida agradable delante de nuestro Padre Eterno. Aunque el diablo va a poner, ¿verdad?, tentaciones por aquí y por allá, pero también tenemos, tenemos armas que Él nos ha dejado, como el ayuno, armas como como el hecho de orar, como el hecho de estudiar su palabra y meditar en ella. Esas son las armaduras que el Eterno nos da, la armadura del Eterno que aparece allá en el libro de Efesios, para que podamos así mismo pues defendernos, ¿verdad?, de todos los dardos del maligno, y de esa manera poder estar en pie. Es cierto, hay una lucha, todos tenemos una lucha, pero el Eterno pelea por nosotros. El Eterno es el que pelea por nosotros. Así que eso tenemos que tenerlo siempre presente. ¿Por qué? Porque vivimos por fe. Vivimos por fe. Así que estamos acá en Hechos capítulo 7. Estamos estudiando el capítulo 7 verso por verso. Y vamos hoy al verso 11, perdón. Y dice así el verso 11. Vino entonces hambre a toda la tierra de Egipto y de Canaán, y grande tribulación, y nuestros padres no hallaban alimentos. Cuando oyó, verso 12, Jacob, que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres la primera vez. Vean ustedes, esto es una cosa increíble, porque hemos estado estudiando acerca del Mashiach ben Yosef, y cómo la vida de Yosef es, como decirle, es una sombra profética del Mesías, de nuestro amado Mesías Yeshua. Solo póngale atención a estos pasajes. Estamos en Hechos capítulo 7 y el verso 12. Vean ustedes, dice así. Cuando oyó Jacob que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres la primera vez. Oiga bien. Y en la segunda, Yosef se dio a conocer a sus hermanos y fue manifestado a Faraón el linaje de Yosef. Oiga, acá en estos dos pasajes, el 12 y el 13, dice de que Yosef, bueno, nuestros padres, o sea, nuestros patriarcas, los hermanos de Yosef, llegaron a Egipto la primera vez. Ahora, ¿qué sucedió la primera vez? Pues, obviamente, Yosef estaba vestido como un egipcio. Yosef, de hecho, a los ojos de ellos, él era pues un faraón, ¿no? Él era, de hecho, hasta el nombre era diferente. Sanacpanea, oiga, Sanacpanea. Cuando ellos llegaron la primera vez a Egipto, ellos no conocieron a Yosef. Yosef sí los conoció a ellos. Cuando nuestro amado Mesías vino la primera vez, el pueblo judío no lo conoció a él, no lo reconoció. Obviamente hubo una buena parte, un remanente que sí, pero en gran parte no. En la primera vez no lo conoció. De la misma manera que acá también Yosef sí los conoció a ellos, pero ellos no lo conocieron a él. Y todo es profético, porque igual, ¿verdad? Que también Yosef estaba vestido como Sanacpanea y hasta con el nombre cambiado. También así el Mesías se ha mantenido oculto. Por un lado al cristianismo con el nombre de Jesús, por el otro lado al judaísmo con el nombre de Yeshua. Hasta este tiempo. Estamos llegando a los tiempos finales donde obviamente nuestro amado Mesías en primer lugar se está revelando al reino del norte, a la casa de Israel, a todos aquellos que venimos de los gentiles, para decir, no a todos, sino al remanente, a ese remanente que sea, como dice Romanos capítulo 9, aunque los hijos de Israel sean como la arena del mar, solo el remanente será salvo. Entonces a ese remanente se está revelando, a ese remanente está mostrándonos su nombre, su grandeza, su identidad, para que luego, en un momento dado, pues, cuando Él venga por segunda vez, entonces se va a revelar al pueblo judío. Entonces, o al reino del sur, o a la casa de Judá. Ven ustedes lo que dice acá el verso 12.
verso 13, y en la segunda, es decir, en la segunda vez, Yosef se dio a conocer a sus hermanos y se manifestó al faraón el linaje de Yosef. En otras palabras, es en la segunda vez, fíjense bien, cuando Yosef se da a conocer a sus hermanos. ¿Qué pasa ya la segunda vez que sus hermanos regresan? Es entonces cuando los reúne ya al final y hay un momento donde él dice Ani y Yosef. Es decir, hasta el momento lo estaban viendo como Sanak Panea, pero en ese momento, nuestro amado Mesías va a decir, yo no soy el Jesús que ustedes han creído, por un lado, y a otro, yo no soy Yeshua el que ustedes creen que es, yo soy Yeshua. Así. Y luego dice vean ustedes, y fue manifestado a Faraón el linaje de Yosef. Con esto termino el verso, quiero ver, estamos en el verso, vamos a ver, en el verso 13, y fue manifestado a Faraón el linaje de Yosef. Aquí pues igual, ¿verdad? Con nuestro amado Mesías también hay un problema hoy en día con respecto al linaje, con respecto a su, vamos a decir, a su ascendencia. De verdad, hay todo un problema con respecto a esto, pero, y aunque es un tema que no le hemos hablado un día, espero darlo, va a haber un día también, ¿verdad?, donde también el linaje de nuestro amado Mesías se va a dar a conocer, ¿verdad? Porque hoy, muchos piensan de que Jesús es Dios, de que Yeshua es Elohim, o sea, como el Dios supremo, pero realmente Él es el Hijo del Eterno. Y eso, pues, ya tenemos tenemos tres, si no me equivoco, son 3 estudios donde estuvimos analizando todo eso. Y pues no quiero entrar mucho en detalle, pero sí tenemos ya en su canal ya esos estudios donde podemos ir y ver los estudios, ¿verdad? Y comentarlos también y hacer preguntas también. Así que, bueno, seguimos. Dice verso 14, y enviando Yosef hizo venir a su padre Jacob y a toda su parentela en número de 75 personas. Así descendió Jacob a Egipto, donde murió él y también nuestros padres, los cuales fueron trasladados a Siquén y puestos en el sepulcro que a precio de dinero compró Abraham de los hijos de Amor en Siquén. ¿Verdad? Esto lo acabamos de estar mencionando cuando compra toda la heredad donde está la cueva de Macpela a Efrón. Luego dice el verso 17, pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que el Eterno había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto, ¿verdad? Es decir, cuando se acercaba el tiempo de la promesa, cuando, pues, acuérdense que nuestro pueblo, ¿verdad? Después de que entraran a Egipto, un número determinado de personas comenzaron a multiplicarse y se hicieron, bueno, ya cuando salieron de Egipto, salieron 600,000 hombres sin contar mujeres ni niños, porque eso era la promesa que el Eterno le había hecho a nuestro padre Abraham, cuando, pues allá en Génesis capítulo 15, Berechit 15, entra en lo que es el sueño y ve el horno humeante que se paseaba juntamente con la antorcha de fuego en medio de los animales divididos, y ahí es donde el Eterno hace pacto con nuestro padre Abraham. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nuestro pueblo se multiplica y pues a su momento, hasta que llegue al colmo la maldad del amorreo, dice el texto. Entonces, esa maldad, acuérdense que la maldad del amorreo, el Eterno dice que la maldición va de padres a hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que le aborrecen. Entonces, ¿qué sucede? De que en Egipto, pues habitaban realmente eran 10 pueblos.
los que habitaban ahí. Pero la tierra es llamada por el nombre de los amorreos, la tierra de los amorreos, porque los amorreos eran los más malos. Y es llamada la tierra de Canaán porque los cananeos eran el mayor número de personas que habían de en medio de los 10 pueblos. Entonces el texto en Génesis allá lo que nos dice es que estarán allá, ¿verdad? Serán esclavizados 400 años y saldrán hasta que llegue al colmo la maldad del amorreo. Es decir, la maldad del padre se pasa al hijo, del hijo al nieto y del nieto al bisnieto. Entonces cuando los cananeos eran ya los habitantes de Canaán, la maldad era mucha en la tierra de Canaán, entonces era momento para poder desalojarlos y entregarles a los hijos de Israel la tierra, porque tampoco podía el Eterno entregarles la tierra sin que también vamos a decir, los que habitaban Canaán fueran tan malos. Esos son temas, bueno, de hecho yo tengo un tema que se llama la maldad del amorreo. Espero darlo quizás algún día. Solamente les hago el comentario, ¿verdad? Porque ese texto lo tenemos en el libro de Génesis. Y como aquí estamos hablando de cómo, en este caso, pues, Esteban, ¿no? Está contando acerca de nuestro padre Abraham y cómo la promesa se había cumplido, ¿verdad? De que el pueblo se multiplicaría en Egipto. Y dice en el verso 18, hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a Yosef. ¿Qué pasó con aquel rey que conocía a Yosef? Bueno, ahí todas las cosas estaban bien, ¿no? El problema es cuando se levanta otro rey que no conoce a Yosef, y este rey, dice el verso 19, usando de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres a fin de que expusiesen a la muerte a sus niños para que no se propagasen. Increíble. Toda esta historia. Esto es la historia de nuestro pueblo. Es la historia de nuestra familia. Por eso tiene que interesarnos estas cosas. Mucho. Les digo, a veces perdemos mucho tiempo en muchas cosas. No lo invertimos en esto. Esto vale la pena verdaderamente. Es decir, estudiarlo. Invertir el tiempo en esto. Dice así el verso 20. En aquel mismo tiempo, vean ustedes Hechos capítulo 7, verso 20, en aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable al Eterno, fue criado 3 meses en la casa de su padre, pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como a hijo suyo. Vean, es en medio de la tribulación cuando nace la esperanza. Es en medio de la tribulación cuando nace la esperanza. ¿Quién es la esperanza acá? Moisés. Estaban atribulados en ese tiempo, estaban matando a los niños cuando nace Moisés. Vea, en los momentos más difíciles quizás que nosotros podamos tener, pero no nos olvidemos, ahí está el Eterno. Él no nos ha olvidado. Él, si usted está pasando por algún momento difícil, el Eterno allí está, porque Él es fiel, allí está, y en los momentos más difíciles, ahí se encuentra el Eterno, ahí está. Aquí podemos ver que en estos momentos de dificultad que estaba pasando nuestro pueblo, estaban matando a los niños, pero allí nace la esperanza. Lo mismo cuando nuestro amado Mesías nace, la misma situación, nace en un tiempo donde Herodes también estaba matando a los niños. Pero ahí está el Eterno, que no se olvida de nosotros. A pesar de todo, Él no se olvida y no se olvidará jamás. Y la obra, oiga bien, la obra que Él ha comenzado en su vida y la obra que Él comenzó en mi vida, la va a terminar. Así que esto es para que nos gocemos. Esto es para que tengamos gozo en nuestro corazón todos los días de nuestra vida. Siempre. No hay por qué perder la paciencia. No hay por qué enojarse, ¿verdad? Hay que estar siempre con ese gozo, esa alegría de que somos hijos del Rey. Aún en medio de las dificultades, en medio de los problemas, tenemos un Elohim, oiga, que no ha perdido una sola batalla jamás. ¿Cómo se llama? Él es el Elohim de Abraham, el Elohim de Isaac y el Elohim de Jacob. Es nuestro Elohim, el Elohim de Israel. Yud-Hei Bau-Hei, Hashem.
el Todopoderoso, el Santo de Israel. Dice así el verso 22. Y fue enseñado a Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Qué bueno esto, ¿verdad? Wow. Ser poderoso en palabras y en obras. ¿Qué significa esto? Que decía, y lo que decía lo ponía en práctica. Qué bueno, qué buena cualidad ser poderoso en palabras y obras. Podemos ser poderosos en palabras, pero si no lo somos en obras, la fe sin obras es muerta. En este caso, estamos hablando de que Moisés era un hombre con una fe completa y una fe genuina que decía y hacía, porque así es el Eterno. El Eterno dice y hace, promete y cumple. Y quiere que nosotros como hijos nos parezcamos a Él. Bien, dice el verso 23. Estamos en Hechos, capítulo 7, estudiándolo verso por verso, y estamos en el verso 23. Dice así: cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. La vida de Moisés estuvo dividida en 3 partes. Oiga, y las 3 partes son parte de 40, porque él estuvo 40 años en Egipto, luego estuvo 40 años en Madián, y luego los otros 40 años estuvo en el desierto con nuestro pueblo, para completar su vida de 120 años. Así también Moisés hizo 3 ayunos de 40 días y 40 noches, para totalizar 120 ayunos. Bueno, tampoco es coincidencia, ¿no? Que también después del diluvio el Eterno dijo que los días del hombre iban a ser 120, y uno comienza a ver de que después del diluvio comienzan a vivir más de 120, 140, 180, 200 tanto, pero estamos hablando también proféticamente de que de la misma manera que Moisés cumplió 120 años, también iban a haber 120 jubileos del hombre sobre la tierra. ¿Cuánto es eso exactamente? Son 6.000 años. Y luego después vendría el milenio, que es el milenio número 7, los 7.000 años. Entonces, acá pues nos dice la escritura que cuando cumplió 40 años, fíjense bien, le vino al corazón visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Oiga, los hijos de Israel. ¿Qué es lo que sucedió acá? Bueno, lo mismo que el Mesías. Nuestro amado Mesías también, pues llegó un momento, después de estar a la diestra del Padre, ahora nos visitó. Y vino acá la primera vez, nació acá, ¿verdad? En Betlehem, ¿verdad? Como madre a Miriam y como padre a Yosef. Nació en Betlehem. Y después de esto, veamos lo que dice: y al ver a uno que era maltratado, lo defendió, e hiriendo al egipcio vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que el Eterno les daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. De la misma manera, cuando nuestro amado Mesías vino la primera vez, ¿verdad? Cuando él vino la primera vez, él dijo estas palabras frente a Jerusalén, con lágrimas en sus ojos: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. ¿Cuántas veces quise reunirte como la gallina recoge sus polluelos, pero no estaba dispuesta? Acá, fíjense bien, en estos primeros 40 años ya Moisés sabía, oiga, Moisés sabía que el Eterno lo había elegido para dar libertad a Israel. Él ya sabía eso. No es que después de que fue a Madián y vino y se le apareció una zarza, no es que hasta ahí se diera cuenta. No, la palabra nos está diciendo acá, en Hechos capítulo 7, verso 25, vea: pero él pensaba que sus hermanos comprendían que el Eterno les daría libertad por mano suya, mas no lo habían entendido así. Él sabía de que el Eterno lo iba a utilizar a él, pero sus hermanos no entendieron. Lo mismo pasó con Yeshua la primera vez que él vino. Tampoco sus hermanos entendieron. Tampoco el pueblo judío comprendió, ¿verdad? Pero esto es necesario porque en esta oportunidad ya no es Yosef, sino que ahora es Moisés, un prototipo del Mesías. Fíjense qué lindo esto. Hechos 7:25. Y lo voy a volver a leer porque está bien, está lindo esto. Hechos 7:25 dice:
Pero él, o sea, Moisés pensaba que sus hermanos comprendían que el Eterno les daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. O sea, Moisés, cuando él mató al egipcio, él quería ya libertar a su pueblo, pero sus hermanos no estaban preparados. Esa fue la primera vez que Moisés intentó liberar a Israel, pero ellos no estaban preparados. Lo mismo que Yeshua. Lo estoy repitiendo esto porque esto es impactante. También Yeshua vino la primera vez y dijo que no estaban dispuestos. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. ¿Cuántas veces quise reunirte, pero no está dispuesta? Entonces lo mismo pasó, no estaba preparado. No había preparación de parte del pueblo judío. Entonces, ¿qué sucede? Dice, al día siguiente, verso 26, se presentó a unos de ellos que reñían y los ponía en paz, diciendo: varones, hermanos, sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó, diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? Vea, ¿qué es lo que dijeron los hijos de Israel? ¿Quién te ha puesto por juez y gobernante sobre nosotros? Me recuerdo cuando le decían a nuestro Mesías: ¿con qué autoridad haces estas cosas? Aquí, pues prácticamente fue rechazado por el pueblo. O sea, así tenía que ser porque es profético. Todo esto es profético. Wow, al final, acuérdense que pues de la misma manera que también acá salieron los hijos de Israel, también salió una gran multitud de toda clase de gente de todas las naciones. Así que era necesario que también ellos comprendieran y entendieran la salvación y salieran juntamente con nuestro pueblo Israel de Egipto hacia el desierto y después a la tierra prometida. También era necesario que el Mesías padeciese, muriese, ¿verdad? Y resucitase. Todo eso era necesario que fuese rechazado por una parte del reino del sur. ¿Para qué? Para que alcanzáramos nosotros esa vida eterna. Porque si el pueblo judío, hay un remanente que sí le recibe, pero hay otra parte que no lo recibe, y eso que no lo reciben, que no creyeron en él, hasta el día de hoy, es profético. Es necesario que así sea para que la puerta de salvación esté abierta para nosotros. Va a haber un momento donde el Eterno se va el Mesías se va a revelar a ellos y entonces la puerta se va a cerrar. Por el momento, en este tiempo, ahorita el Eterno está con las manos abiertas para que nosotros que venimos de las naciones podamos entrar en el nuevo pacto y podamos, gozarnos, regocijarnos y estar en esta fiesta que ya comenzó. Similar como cuando el hijo pródigo vino a casa y comenzó la danza y las alabanzas y toda la fiesta. Sin embargo, falta que el hermano mayor entre, pero de eso se va a hacer cargo el Eterno en los últimos tiempos. Así que, pues bueno, qué bonito está, les digo, todo lo que estamos acá leyendo en este discurso de Esteban. Estamos leyendo el discurso de Esteban para mis hermanos que tal vez no han estado desde el principio, en el libro de Hechos capítulo 7. Y vamos por el verso 28. Dice así el verso 28 del capítulo 7. Le dijeron a Yosef: ¿quieres matarme como mataste al egipcio? Al oír esta palabra, Moisés huyó y vivió como extranjero en la tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí, un mensajero, vean bien, en la llama de fuego de una zarza. Entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión y acercándose para observar, vino a él la voz del Señor, del Eterno. Vea, aquí pues Moisés tuvo que huir y después de que quiere dar salvación a los hijos de Israel, es rechazado la primera vez, así que tiene que huir a Madián. ¿Qué es lo que pasa con nuestro Mesías? También es rechazado y él se va a los cielos. Allá está, en ese templo que está ahí arriba. Y luego después Moisés regresa la segunda vez y la segunda vez sí, es decir, el pueblo es sacado de Egipto. También nuestro amado Mesías vendrá por segunda vez y entonces también será la redención final. Bueno, vamos a ver 32. Dice 7:32. Yo soy el Elohim de tus padres,
el Elohim de Abraham, el Elohim de Isaac y el Elohim de Jacob. Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar. ¡Wow! Imagínense, esto debe haber sido una experiencia de verdad sobrenatural, ¿no? Moisés no quería ni ver esto que se le estaba presentando, la zarza. Y le dijo el Eterno: quita el calzado de tus pies, porque el lugar que estás es tierra santa. Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su gemido, y he descendido para librarlos ahora, pues ven y te enviaré a Egipto. Hay una cosa acá que es importante. Bueno, todo es importante, pero el Eterno le está diciendo: yo he descendido para librar a mi pueblo. Ahora, ¿quién lo iba a hacer? El Eterno. Pero ¿quién es el instrumento? Moisés. ¿Cuál es la enseñanza? Dice la palabra ya en el Salmo 146, el Eterno es el que libera a los aprisionados, Él es el que da, dice, el que liberta a la viuda, al huérfano, al menesteroso. Él dice que es, pero ¿sabe qué? Él a través de usted, Él a través de mí, porque Él en su misericordia se utiliza de instrumentos. Por esta razón, ¿verdad? Nosotros no tenemos que quedarnos, bueno, dice que el Eterno es el que liberta a los aprisionados. Salmo 146 dice: Él es el que da la vista a los ciegos, Él es el que levanta a los caídos, al huérfano y a la viuda levanta. Sí, entonces vamos a ver cómo hace eso Él. No se quede viendo cómo hace eso Él. Hagámoslo nosotros, porque el Eterno quiere glorificarse en nosotros y que nosotros seamos el que dé vista a los ciegos, el que levantemos a la viuda, el que demos de comer al huérfano, al menesteroso. Nosotros somos los instrumentos que Él quiere ocupar. No volteemos a ver hacia el cielo o veamos quién lo hace. Nosotros tenemos que hacerlo. Nosotros tenemos que hacerlo. ¿Y a quién se lo vamos a hacer? No, pues sí, si fuese el Mesías yo se lo hiciera con gusto. Dijo Yeshua: si diesen un vasito de agua a uno de mis hermanos, a mí lo hacéis. ¿Verdad? Estuve preso y me vinisteis a visitar. Estuve desnudo y me vestisteis. Tuve hambre y me disteis de comer. ¿Y cómo y cuándo? Cuando vemos a las personas que necesitan y les ayudamos. Ahí se lo estamos haciendo a Él. Entonces, de verdad, es un mensaje es un mensaje que tenemos que atesorarlo. Baruch Hashem Adonai. Verso 35. Estamos en el Hechos capítulo 7 y estamos en el verso 35. Dice: a este Moisés, a quien habían rechazado diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió el Eterno como gobernante y libertador por mano del ángel que le apareció en la zarza. Lo mismo que el Mesías. Nuestro Mesías fue rechazado la primera vez, pero es a Él a quien se le ha dado toda la autoridad. Es a Yeshua a quien se le ha dado toda la autoridad sobre todo. El Padre ha dado toda la autoridad al Hijo, ¿verdad? Hay un momento, ¿verdad?, donde nuestro Padre dice, cuando nuestro amado Mesías hace tevilá, hace bautismo ahí con Juan, y dice: este es mi Hijo amado, a Él oíd. Oigan, a Él oíd. Lo mismo acá también, ¿verdad? Moisés, después de haber sido rechazado por sus hermanos, lo mismo que el Mesías, ahora después vuelve y ahora el Eterno lo hace el líder, lo hace vamos a decir, el libertador de Israel. Por eso acá también vemos en Moisés una figura del Mesías, de Yeshua. Vamos al verso 36. Este lo sacó habiendo hecho prodigios y señales en la tierra de Egipto y en el Yan Suf, en el mar de los juncos, y en el desierto por 40 años. Este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel: oiga, profeta os levantará el Señor vuestro Elohim de entre vuestros hermanos, como a mí, a Él oiréis. Vea, es Moisés el que dijo: profeta como yo. Profeta como yo. Ya estamos viendo dos cosas, fíjense bien. ¿Qué es lo primero que vimos, digamos acá, como una figura profética de Moisés con el Mesías Yeshua? Bueno, en primer lugar, él nació
en un tiempo de crisis, donde estaban matando a los niños. También Yeshua, él nació en un tiempo de crisis donde estaban matando a los niños. ¿Qué otra cosa vemos? Que Moisés es enviado a los hijos de Israel para, para darles libertad. Pero ¿qué pasó con los hijos de Israel? Dice que lo rechazaron. Él pensaba que sus hermanos ya sabían que el Eterno les iba a dar libertad por medio de él. De hecho, pues aquí nos damos cuenta de que Moisés, ya desde la primera vez cuando mata al egipcio, él ya sabía que el Eterno lo iba a ocupar como instrumento de justicia para libertar a Israel. Pero sus hermanos lo rechazaron y tuvo que huir. De la misma manera, nuestro amado Mesías, él vino y pues el pueblo no estaba preparado, ¿verdad? Quiso reunirlo como la gallina recoge sus polluelos, pero no, tampoco estaba dispuesto, así que tuvo que irse y regresar. La segunda vez que el Mesías regrese y la segunda vez acá que Moisés regresa, es entonces cuando va a dar libertad completa al pueblo. Vamos a ver. De hecho, la primera vez cuando nuestro amado Mesías, fíjense bien, cuando nuestro amado Mesías muere, la primera vez que vino, bueno, de hecho, vino el Mesías primero y después vino el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, en su primera venida. En su segunda venida es a la inversa. Viene el Espíritu Santo primero, es en este tiempo, y después viene Él. son cosas para meditar, ¿no? Son cosas para pensar. En el primer éxodo, pues vino, digamos, Moisés, ¿verdad? Y sacó al pueblo de Egipto. Y va rumbo a la tierra prometida. Pero Egipto todavía va en ellos, en la mente. En la segunda vez o en el segundo éxodo es a la inversa. Ahora Él está primero sacando a Egipto de nosotros para luego después llevarnos a la tierra prometida. A la tierra de Abraham, a la tierra de Isaac, a la tierra de Jacob, a la tierra gloriosa, como dice el libro de Daniel. Eso está profetizado también en Ezequiel 37, donde iremos y estaremos allá en Jerusalén con nuestro amado Mesías. Baruch Hashem por ello. Bendito sea el Eterno. Wow. Vamos a ver. Dice, estamos en el verso 39. Dice así: el cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le rechazaron en sus corazones y se volvieron a Egipto. Cuando dijeron a Aarón, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto no sabemos qué le haya acontecido. Entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo, y a la obra de sus manos se regocijaron. Y el Eterno se apartó y los entregó a que le diese el culto al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. ¿Acaso me ofrecisteis víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? Antes bien llevasteis el tabernáculo de Moloc y la estrella de vuestro dios Renfán, figuras que os hicisteis para adorarlas. Os transportaré pues más allá de Babilonia. Esto también vimos que ocurrió, ¿verdad? Nuestro pueblo cometió el pecado, un pecado, adulterio el día de la boda, donde es a eso se le llama pues el pecado del becerro de oro, pero pues con todo y eso el Eterno los perdonó, ¿verdad? Y aquí pues eso es lo que está contando acá. 44. Tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado el Eterno, cuando dijo a Moisés que lo hiciera conforme al modelo que había visto. Esto lo tenemos también en Hebreos 8, y también lo tenemos en el libro de Éxodo. ¿El qué tenemos? Bueno, que el Eterno lo llevó a Moisés a la cúspide del monte y le mostró el modelo que está en el cielo, para que hiciera un tabernáculo justamente como aquel que está allá arriba. Y allá, ese es el que habla en Hebreos 8 y 9, ¿verdad? Que el templo que se hizo acá, el Mishkan, el tabernáculo que se hizo acá, era una réplica del que estaba allá arriba. No del que estaba, del que está allá arriba. Y sabemos que ahí está nuestro Mesías también. Y hemos estudiado eso. Verso 46.
verso 45, el cual recibido a su vez por nuestros padres, lo introdujeron con Josué al tomar posesión de la tierra de los gentiles. A los cuales el Eterno arrojó de la presencia de nuestros padres hasta los días de David. Este halló gracia en el Eterno y pidió proveer el tabernáculo para el Eterno Elohim de Jacob, mas Salomón edificó casa. Después de estar 40 años en el desierto, entran a la tierra prometida. Sin embargo, pues el Mishkan seguía existiendo, estaba en la tierra, David lo tenía en posesión, ¿verdad? Ya para el tiempo de David, que estaba en Silo. Y es donde David pues dice, ¿cómo es posible que yo tenga una casa muy bonita y el Eterno habite pues en una carpa, ¿verdad? Entonces es donde él pues tiene en su corazón el hecho de querer hacer una casa, un templo, y el Eterno siempre nos sale adelante, porque David le quería hacer una casa al Eterno y el Eterno le dice, yo haré una casa firme para siempre, y le habla acerca del Mesías. O sea, el Eterno siempre le sale adelante. Lo mismo con, David, imagínense, wow, tremendo. No le podemos ganar al Eterno. Lo mismo pasa con nuestro padre Abraham. Nuestro padre Abraham le dijo el Eterno, dame a tu hijo, tu único hijo. Lo llevó al monte Moria, lo estuvo a punto de sacrificar. Pero el Eterno le dijo, yo, así como tú, ¿verdad? ¿Estás dispuesto a dar a tu hijo por mí? Yo estoy dispuesto, dijo el Eterno, estoy parafraseando, a dar a mi hijo por ti y por tu descendencia. El Eterno nunca le ganamos, Él siempre nos da más. Él siempre, wow, somos tan pequeños. Y Él es tan, wow, digno de ser en gran manera alabado. Bendito sea el nombre del Eterno. Y bendito el nombre de Yeshua. Vamos con el verso 48. Dice, si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis, dice el Eterno? ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Pero cuando se levantó el Mishkan, el objetivo del Mishkan no era que el Eterno habitara en el Mishkan solamente, sino que el Mishkan era una sombra profética del Mesías y de nosotros. Porque en donde quiere habitar el Eterno es en mí, y en usted y en mí. Ahí quiere vivir Él, dentro de nosotros. Ahí quiere vivir. Por eso es que nosotros somos templo y morada del Espíritu. Que no se nos olvide eso, ¿verdad? Para que no profanemos el templo del Eterno, haciendo cosas que no tenemos que hacer. Verso 50. ¿No hizo mi mano todas estas cosas? 51. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Vea, también existe la incircuncisión de oídos. No solamente existe la incircuncisión del corazón y de la carne, sino también incircuncisión de oídos. Es decir, cuando los oídos están tapados, que no se oye, que no oímos. ¿Por qué? Porque tenemos un corazón duro. Hay que circuncidar también los oídos para que entonces oigamos al Eterno que nos dice, Shema, escucha, oh Israel, escucha, Shema, ¿verdad? Escucha, si hoy oyereis mi voz, dice, no endurezcáis vuestro corazón. Hay corazones incircuncisos, tenemos que circuncidarlos. ¿Por qué? ¿Cuándo es que hay corazones incircuncisos? Cuando nosotros no queremos hacer o escuchar, es decir, no queremos oír lo que no queremos hacer. Entonces, cuando nos dicen que tenemos que hacer algo y no queremos hacerlo, ahí con nuestros oídos oímos pesadamente, porque nos están diciendo algo que yo no quiero hacer. Entonces hay que pedir al Eterno que tengamos oídos circuncisos. ¿Para qué? Para que el hecho de que oigamos su palabra, sus mandamientos, sus preceptos, sus testimonios, sus estatutos, sea como dijo David, decía que la palabra, la Torah, era como melodías a sus oídos, era como música, como alguien dice hoy, eso es música en mis oídos, o sea, me deleito escuchando, porque yo quiero hacerlo, ¿verdad? Sin embargo, la palabra también dice que en los postreros días, el apóstol Pablo se amontonarán para ser maestros, para oír maestros y tener maestros que les digan, pero lo que ellos quieren oír,
Y no se trata no se trata de hacer lo que yo quiero oír. Ahora, si en mí vive el Mesías, si en mí vive en el espíritu del Mesías, entonces obviamente yo voy a querer oír la palabra, yo voy a querer oír la Torá, yo voy a querer desear sus mandamientos, yo voy a desear su palabra, voy a desear su Torá como la miel a mi boca, como dice el Salmo 19. Yo voy a amar su Torá, la voy a desear, me voy a deleitar cuando me digan que hay que guardar el Shabbat, me voy a deleitar cuando vengan las fiestas, me voy a deleitar, así, porque es un deleite vivir una vida en santidad. Y ya al contrario, hacer las cosas que antes hacíamos, ya no es un deleite, ya es algo que no disfrutamos. El hombre carnal se murió, ahora en nosotros vive el Mesías. Esa es nuestra nueva vida. Por eso es que Pablo decía, ya no vivo yo, sino que el Mesías vive en mí. Y ahí eso es lo que hace la diferencia en nosotros. Por eso somos diferentes. Por eso somos diferentes a los demás. Y por eso quizás en alguna oportunidad podemos, en alguna manera, pues quizás ser vistos como diferentes, ser quizás no tomados en cuenta en algún momento, o ser vistos como locos o como usted quiera. ¿Vea? Pero ya eso no es nuevo. Eso no es nuevo. Somos Israel, somos los hijos del Eterno, somos el pueblo, un pueblo diferente, como dice allá. Miren allá en el tiempo de Esther. En el tiempo de Esther. Allá la palabra dice allá estaba el pueblo judío, ¿verdad? Pero dice que es un pueblo diferente, un pueblo que no escucha las leyes del rey, ¿verdad? Y creo que le está diciendo la esposa de Amán. Es un pueblo diferente, un pueblo que tiene otras leyes. Somos diferentes. Y obviamente también tenemos que mostrar al mundo que somos diferentes, que no celebramos las mismas cosas que ellos celebran. No podemos asimilarnos al mundo. Dice la palabra que se conviertan ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Voy con el verso 52. Dice 51. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo? A quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Vosotros que recibisteis la Torá por disposición de ángeles y no la guardasteis, oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones porque Esteban les estaba diciendo la verdad y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria del Eterno y a Yeshua que estaba a la diestra del Eterno. Vea, qué lindo, qué maravilloso esto. Y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra del Eterno. Entonces ellos, dando voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Aquí estamos ya entra la historia el apóstol Pablo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Adón Yeshua, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. ¡Wow! ¡Qué impresionante! Tener una vida y pues que nuestro espíritu se vaya, que podamos irnos. Porque obviamente el Mesías viene, Baruch Hashem, pues vamos a ser transformados. Pero si no, vamos al polvo de la tierra, pero así como Esteban, peleando la buena batalla. Hablando la palabra, hablando la verdad. Y es que realmente tenemos que, si amamos al Eterno, si amamos al Mesías, si amamos la Torah, tenemos que estar dispuestos aún a dar nuestras vidas por Él. Que el Eterno nos ayude, ¿verdad? Para ser fuertes y dejarlo todo por Él. Los discípulos le dijeron, nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido.
El que no deja de padre, madre, hijos y todo por mí, no puede ser mi discípulo. Él es Yeshua. Que el Eterno nos ayude, ¿verdad? Para que podamos, pues, ser fieles y podamos seguir el camino de santidad hasta cuando Él venga o seamos llamados al polvo de la tierra. Mis amados hermanos, hemos llegado al final de este maravilloso estudio, de este increíble capítulo. Creí que no lo íbamos a llegar al final, pero terminamos. Así que, mis amados hermanos, les invito a hacer una breve oración y luego, pues, solamente invitarles para la próxima enseñanza, el día lunes por la tarde. Yo siempre les estoy poniendo un mensaje, ¿verdad? Así que a los que están en vivo, escuchando el estudio, gracias, se los agradezco de todo corazón por estar conmigo, ¿verdad? En vivo. Y para aquellos hermanos que no pudieron por motivos de fuerza mayor, pues ahí va a estar el estudio en Facebook y también en su canal de YouTube. Así que pues vamos a hacer una oración y con esto finalizamos. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Bendito eres tú, Adonai Elohim, nuestro Rey del universo. Gracias, Padre, le damos en esta hora por darnos la vida, permitirnos una vez más meditar en los dichos de su boca. Gracias por su palabra, gracias por su Hijo, gracias por su Torah, gracias por todo. Pido por favor, Padre, que bendigas a cada hermano, a cada uno de tus hijos, Padre, que están en todas las naciones. Aviva tu obra en medio de los tiempos, Padre, en medio de los tiempos hazla conocer. Lleva esta verdad hasta los confines de la tierra, Padre, y aquellos que estén dispuestos para ser salvos, aquellos, Padre, que son tus hijos, que puedan escuchar esa voz. Yeshua dijo, mis ovejas oirán mi voz y me siguen. Yo sé que tu palabra no vuelve vacía. Muchas gracias, Padre. Pedimos por aquellos que están pasando momentos difíciles, momentos de necesidad, momentos de enfermedad, que seas tú con ellos, Padre, que les des la fortaleza y la confianza de que tú estás con ellos. En el nombre de Yeshua, en el nombre grande de Yeshua HaMashiach, elevamos nuestra oración en esta hora y decimos amén y amén. Mis amados hermanos, gracias una vez más por estar conmigo. Si el Eterno nos permite, pues nos vemos, o más bien dicho, me miran. Yo no los miro, pero es un decir, el próximo lunes, ¿verdad? El próximo lunes y pues también la siguiente semana, los días miércoles y jueves, pues vamos a estar, siguiendo o estudiando, seguir con el estudio del libro de Hechos. Espero que el lunes sí podamos comenzar el tema del Mashiach ben Yosef, desde la tradición oral judía, porque lo tenemos pendiente. Así que, pues, en medio de nuestra fiesta, estamos celebrando la fiesta de Hanukkah. Así que les deseo a todos un feliz Hanukkah, Chag Sameach Hanukkah, que el Eterno les bendiga, que el Eterno les guarde y Shalom, Shalom Obrajot, paz y bendiciones.